Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting operativo del día de hoy, 3 de enero del 2025. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis de Nasdaq como lo hacemos todos los días en el premercado en vivo a las 10:30 horas. Bueno, arrancamos con el análisis desde diario utilizando los conceptos de Smart Money. Vamos a ver que nosotros teníamos como último rompimiento estructural en esa zona. El precio nos dejaba un mínimo en la zona baja, pero de momento no teníamos nosotros una finalización del rango, ¿sí? Un alto, por así decirlo. El precio venía haciendo fractalidades, siendo la última fractalidad conocida esta que está acá, que tiene rompimiento en esta zona, mínimo en esta zona de abajo, y ya vamos a entender que máximo en esta zona de arriba, porque desde ahí el precio empezó a hacer un retroceso. Bueno, dicho eso, nos vamos a enfocar simplemente en este último fractal, que es el válido de momento en esta temporalidad, ¿sí? Y entender qué es lo que estaba haciendo el precio. Si nosotros mirábamos cuando el precio hacía el impulso y el retroceso, bueno, entendíamos que ese retroceso iba a ir a buscar cubrir imbalances, quizás tocar el último bloque en el que podía tener reacción, y ahí el precio primero había llegado y había reaccionado, pero estaba volviendo de nuevo a la zona y no sabíamos si era para pasarla hacia abajo o respetarla nuevamente para recién volver a subir. Entendíamos que el precio había reaccionado en esa zona, lo vamos a marcar hasta ahí nada más para que no nos moleste después. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Bueno, vamos a pasar a una temporalidad anterior, entendiendo que el último fractal de diario es un rango en una temporalidad anterior. Y en este caso nos vamos a ir a la temporalidad de 4 horas y vamos a ver los detalles que el precio nos muestra en esa temporalidad. Bueno, aquí está, ¿sí? Rango de H4, último rompimiento de estructura en esta zona, mínimo en esta zona de abajo. Vamos a acomodarla lo mejor posible. Ahí está, y máximo en la zona de arriba. El precio venía bajando y reaccionó realmente, aparte del bloque diario. Dentro teníamos un bloque de H1, de H4, en el que el precio reacciona y se empieza a impulsar nuevamente, ¿sí? Lo voy a intentar dejar lo más fino posible para que lo podamos ver después en temporalidades menores. Bueno, ahora nosotros entendemos que el precio reacciona acá, pero tenemos que marcar algo importante. Cuando el precio venía subiendo, venía haciendo fractalidades. Vamos a agarrar desde acá de la mitad: impulso, retroceso, un nuevo impulso que rompe un alto anterior, un retroceso que respeta el orden generador del rompimiento, un nuevo impulso. Lo que uno esperaba en este caso era que el precio rebotara en el bloque que decide romper el máximo y volviera a reaccionar al alza. Sin embargo, el precio a ese último fractal me lo supera con fuerza, con volumen. Vamos a decir que nos hacen un voz alcista. Vamos a bajarlo, vamos a acomodarlo bien. Bien, nos rompe estructura ahí, nos deja este mínimo y el mínimo se rompe con cuerpo. Entendiendo que el bloque generador de todo ese impulso, el precio no me lo respetó. Eso a partir de ahora se llama breaker, order block en quiebre, ¿sí? Lo van a escuchar de esas dos maneras. Y efectivamente el precio, cuando salió desde este order block de diario H4, llegó a un breaker de H4 y a partir de eso empezó a hacer fractalidad bajista. Nosotros teníamos que entender que el último fractal de H4 era alcista. Teníamos rompimiento a la baja, último fractal bajista, y el precio se había llevado con cuerpo ese alto, dejándome un mínimo en esta zona y dejándome un máximo en esta zona de arriba, ¿sí? Alcista. Bueno, podíamos entender que el precio empiece a bajar y nosotros entendíamos que era buscar el bloque generador de todo el impulso, que tenía imbalance en todo este sector. Entonces podría el precio reaccionar en esa zona nuevamente al alza. El precio decidió al llegar tomarle liquidez al mínimo del rango fractal de H4 y empezar a impulsarse. Bueno, teníamos que ir a ver los detalles en una temporalidad menor. ¿Qué está pasando acá cerca del precio para poder entenderlo? Así que vamos a ir a 60 minutos, vamos a ver
qué otro detalle podemos encontrar en esa temporalidad para que nosotros nos dé una posible dirección en el precio. Bien, fíjense, yo acá puedo reducir cosas. ¿Qué puedo reducir? Este bloque de H4 lo voy a reducir a un bloque extremo de la temporalidad de H1. Bien, y voy a marcar además, ¿sí?, que ya pasó, pero lo marco para que lo entiendan el concepto, esta zona de acá. El precio venía bajando haciendo un último fractal. Cuando el precio tenía que subir para respetarme esta zona o ese order block, el precio lo cruza con fuerza. Esto termina siendo un order block en quiebre, o mejor llamado breaker, ¿sí? Fíjense que el precio reacciona en esa zona, en ese breaker. Uno podía entender que esto podría ser para irse a buscar máximo histórico, pero para ello tiene que romper el último fractal que el precio nos venía haciendo. Bueno, en definitiva, el último fractal que nos venía haciendo el precio era este de acá, en H1. El precio retrocede un poco, no logra llegar a la zona y vuelve a caer rompiendo la estructura nuevamente. En esta zona, pasándose el breaker, nosotros entenderíamos que la próxima zona de reacción era el order block extremo. Bueno, efectivamente el precio llegó hacia ese bloque extremo y debería de empezar a impulsarse y rompernos en la fractalidad. Desde este punto hasta este punto donde se rompe el precio, me deja este alto que tenemos acá arriba. Bien, el precio empieza a impulsarse, pero no logra romper nunca el bloque decisional, el que decide romper la estructura, y llega hasta ahí y vuelve a impulsarse a la baja, ¿sí? Esto fue operativa del día de ayer. Vuelve a impulsarse a la baja, rompiendo nuevamente la estructura. Por ende, entre este punto y este punto donde rompe, el precio nos deja un máximo en esta zona, bien, un mínimo en esta zona, porque entendemos que el precio está haciendo un retroceso, y bueno, y nosotros acabamos de encontrar el último fractal rango, fractal lo vamos a decir, de la temporalidad de H1. Es en donde nosotros nos tenemos que enfocar lo más cercano al precio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a ver los detalles a 15 minutos. Así que vamos a esa temporalidad y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar o ver en ese rango que sería el último rango de 15 minutos. Rompimiento estructural, máximo en esta zona de arriba, mínimo en esta zona de abajo, ¿sí? Y ahí están las bolitas que habíamos marcado en H1. Bueno, están acá, son las mismas. Perfecto. Entendíamos que el precio nos tomaba liquidez de un mínimo, ¿sí? Y a partir de ahí empezaba a subir. Bueno, estaba bien que el precio empiece a subir. Ahora, nosotros podíamos marcar zonas de posible reacción. La primera zona, el extremo, que tiene liquidez previa y tiene un poquito de imbalance. Una segunda zona, un decisional, ¿sí?, que también tiene imbalance y por supuesto que también tiene un punto de liquidez que el precio se podía tomar. Y como tercera zona y no menos importante, ¿sí?, esta de acá, que también parece ser un bloque que decide romper la estructura solamente. En esta ocasión la caída dejó tres bloques, los tres con imbalance, los últimos dos con liquidez previa, tanto en esta zona como en esta zona. Entonces teníamos zonas de llegada por arriba, ¿sí?, en donde el precio podría ir a reaccionar. Ahora, si yo me enfoco en lo interno, ¿qué viene haciendo el precio? Bueno, el precio cuando llegó acá empezó a hacer impulsos, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Vamos a marcar esto como un impulso, un retroceso que no fue profundo, que no me cubrió imbalance, y el precio se quedó, para mi criterio, en un lateral, ¿no? Iba, volvía y volvía a ir, ¿sí? Entendíamos que ya con este movimiento, que esta mañana a las 10:30 no estaba, fue después, el precio tenía intenciones de subir. Bueno, a partir de eso nosotros marcamos también en el premercado de hoy esta zona. ¿Por qué esta zona? Y porque si Apertura hoy decidía primero hacer una manipulación hacia abajo, cubrir ese imbalance y después ir en busca de los bloques que teníamos arriba. Así que lo marcamos para entender que si el precio llegaba ahí y reaccionaba,
podía ser una zona operable. Bueno, análisis completo. Tengo las tres zonas de arriba, tengo una zona de abajo. Este bloque ya está tocado. Yo entiendo que apertura o se lo pasa de largo o lo respeta y empieza a caer esta zona de abajo. Pero bueno, el precio iba a tomar sus decisiones y nosotros lo íbamos a acompañar según lo que veíamos. Así que vamos a acomodar el gráfico. Perfecto. Vamos a darle play y vamos a ver qué terminó pasando el día de hoy en la apertura. Hoy a las 12 horas Argentina teníamos una noticia importante, ¿sí?, que podía hacer mover el mercado, y en este caso la noticia era era las 12, creo que era PMI, ISM manufacturero PMI, así que era importante para poder entenderla. Fíjense, se pasó el primer bloque y llegó al segundo. Para este horario todavía eran 11:43. Nosotros no podíamos entrar agresivo porque necesitamos esperar una confirmación de lo que el precio quiere hacer y después nosotros íbamos a poder tomar decisión. Correcto. Entiendo, 11:49 el precio empezaba a caer. Bueno, notemos acá en 15 minutos. El precio está rebotando en el bloque antes de noticia, está intentando decaer. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? ¿Sí? La dirección del mercado, lo que puede pasar. Yo entiendo que el precio está en un bloque de posible reacción, pero para que se me confirme, el precio me tenía que romper la última estructura alcista interna, que sería este fractal. Si el precio no me rompe ese fractal, y en todo caso lo respeta y sigue subiendo, yo voy a entender que la reacción, y vamos a marcarlo desde acá porque tenía imbalance, pero podríamos haber marcado hasta allá abajo, ¿sí?, order block más el inicio del imbalance para que el precio tenga una reacción. Y si el precio desde ahí tenía una reacción al alza, yo iba a entender que este bloque, si bien me generó un impulso, no tiene la fuerza necesaria para seguir cayendo. Entendiendo que la estructura es bajista, si no me podés romper el fractal, quiere decir que querés seguir subiendo, y eso es lo que me mostraba apertura, intenciones alcistas. Bueno, bárbaro. Veamos qué terminó pasando en la operativa, ¿sí? Después de la noticia de las 12, faltan 9 minutos todavía, y faltaba esa noticia que decidiera cómo se quería mover. Bueno, 56, 57, faltan 3 minutos para la noticia, nosotros no íbamos a esperar hasta que la noticia se diera. 59, noticia, a ver qué hizo, miren, el precio intentó ir hacia arriba, no logró sacar liquidez, empieza a querer como caer, vamos a ver en qué terminó esto. Ahora sí el precio le toma liquidez a un máximo de fractalidad, por acá abajo también tomaba liquidez por debajo, así que hasta ahí nosotros no entendíamos qué quería hacer el precio y esperábamos. Bueno, déjenme un minutito, voy a tomar algo de agua porque se me está secando la boca. Bueno, acá se pone interesante porque el precio empieza a caer. Miren ustedes, ¿sí?, lo que ocurre acá. El precio llega al bloque en cuestión. Fíjense que no llega al bloque en sí. Le falta una milésima para llegar al bloque, ¿sí? Muy poquito recorrido para llegar al bloque. Prácticamente no lo toca. Pero lo que sí hace es cubrir el imbalance que le quedaba. Y a partir de ese imbalance, uno podría pensar, bueno, Gaby, mirá, está rompiendo fractalidad en esta zona, así me está dejando este máximo y este mínimo. Si el precio me rompe en esta zona, nosotros vamos a entender que esto tiene ganas de ir hacia arriba. Bueno, y si miramos en un minuto de arriba, vamos a checar esto, de arriba hacia abajo, entendíamos que el último fractal alcista que nosotros teníamos era este de acá, que tenía mínimo en esta zona y máximo en esa zona, y que el precio intentó de subir, no logró hacer un alto más alto, cayó rompiendo esa fractalidad a la baja. Entonces, acá podríamos imaginar que el precio estaba en un lateral, que esto era la manipulación, pero debíamos de controlar qué pasara cuando el precio llegara
a este bloque, voy a imaginar, obviamente lo voy a marcar amplio, ¿sí? Porque podría pasar que esto sea un retroceso hasta esto y desde acá el precio volviera a caer. Pero de momento nosotros pensábamos en compras porque llegó una zona, la vela se está devolviendo y si me confirma, yo que voy a hacer yo es comprar, ¿sí? Cuando rompa vamos a tomar decisiones de lo que puede hacer. Fíjense que el precio termina rompiendo. Ahora, uno puede pensar, bueno Gaby, listo, rompió. ¿Cuáles son las zonas de posible reacción? Esta de acá, oro de blue extremo, está hermoso, está lindo, tiene imbalance, tiene liquidez previa. Pero también teníamos imbalance en esa zona. Entonces, el precio va a decidir a dónde quiere hacer la reacción para que nosotros podamos entrar. A mí me gusta siempre ver un segundo rompimiento para estar tranquilo en la operativa, porque uno solo no me garantiza absolutamente nada. ¿Qué terminó pasando luego de que el precio cubrió imbalance? Terminó rompiendo, y vamos a desde acá, estructura en esa zona. Cuando el precio hice eso, yo dije, bueno, la entrada va a ser en esta zona, me voy a proteger sobre ese mínimo. Apenas lo rompió, lo hice, creo, entiendo que eso ya me dio entrada. Y vamos a poner la orden. En el Open nos protegemos en la zona, $83 de stop, así que vamos a entrar con un solo contrato y quisimos entrar en esa operación, ¿sí? Es la que tomamos primeramente el día de hoy. Bien, fíjense que el precio no me activó porque yo la había puesto mucho antes. Apenas rompió yo puse mi orden, porque ya entendía que ahí podía tener reacción. Bueno, no me activa en este caso y el precio empieza a ir, ¿no? Bueno, ahí fíjense, el precio vuelve a buscar la zona, activa la orden. En este caso yo ya estaba activo de antes. Hasta ahí yo no tenía problema, estaba todo bien. Había entrado, estaba dentro del trade, buscaba como siempre hacer el 1-2, ¿sí? Hasta ahí perfecto. Si el precio llega hasta allá, yo me salgo. Pero obviamente yo tenía en cuenta que estábamos dentro de un bloque de posible reacción a la baja y lo pensaba así el día de hoy. ¿Qué termina haciendo el precio? Llegando cerca del bloque, ¿sí? Y empezando a hacer un retroceso nuevamente. Yo decía, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué termino haciendo? Protegiéndome en break-even. Me terminé protegiendo en break-even porque no confiaba. Yo entendía que ya acá el precio podía empezar a bajar. Definitivamente le tenía desconfianza a lo que pudiera pasar. Así que me puse en break-even, dejé que el precio corra y me terminé yendo en break-even, ¿sí? Muy cerca el precio de pagarme el 1-2. Fíjense lo que faltó, no faltó prácticamente nada. Y bueno, me terminó viniendo a sacar el precio, ¿sí? Me vino y me saca. Bueno, pero a todo esto, a ver, no fue tan así la operativa. En esto me fui en break-even yo, acá, porque ya había llegado cerca, yo tenía miedo que el precio se me vuelva, así que fue un break-even positivo con unas monedas, me termina sacando y tampoco había llegado a pagar el 1-2. Ahora, otra cosa que hice fue poner la orden esta de acá, ¿sí? Entonces, en mi primera entrada me fui en break-even antes y puse esta compra, entendiendo que el precio acá podía llegar y reaccionar a la baja. De hecho, lo hizo, llegó hasta el 1-1 y ¿qué esperaba yo? Bueno, si el precio realmente quiere reaccionar a la baja, me tiene que romper esta fractalidad. Si no hiciera ese rompimiento, yo no puedo confiar que el precio quiere bajar. Y lo intentó, vaya que lo intentó de una, dos, tres veces de intentar romper y el precio se empezó a volver. Cuando se empieza a volver, yo break even. Otra vez, break even positivo con poquito y aguanto a ver si el precio me da ese movimiento o no me lo da, ¿sí? Cuestiones que termino saliendo en break even también en la segunda operación. La operativa de hoy realmente fue nada más que de $31 positivo menos contrato. Habrán quedado 29 porque entré las dos veces con un solo contrato sin cumplirse la venta, porque lo que era la compra, independientemente que yo me hubiera quedado en stop, ¿sí? Confiando que esto era alcista, miren que sí lo hubiera pagado realmente el 1-1, el 1-2, muy cerca de ir a pagar el 1-3. Y ya, ¿cuál es la siguiente zona? Si se pasa este bloque, esta de acá. Y por arriba, cambio estructural, por supuesto, ¿sí? Miren, pago el 1-3
y no sé si llegó a pagar el 1.4, entiendo que sí, pero bueno, en esa operación nosotros nos terminamos yendo en break-even también, que fue la primera que hizo renegar, pero terminó pagándola. Bueno, eso terminó siendo la operativa para el día de hoy. La verdad que para este horario 13:47 ya no queríamos entrar más. Es viernes, no hay necesidad, prefiero irme con esos dos break-even. No hubo pérdidas. Me gustaría también haber aguantado la primera entrada que tomé. Realmente la dudé y me dejé influenciar por un bloque bajista, estructura bajista. Me dejé influenciar y realmente el precio terminó rompiendo estructuras al alza y yéndose al alza como nos decía Apertura, ¿no? Si Apertura sale fuerte hacia arriba, retrocesos para seguir subiendo. Bueno, no fue el caso hoy. Pero digamos, las decisiones que se tomaron fueron buenas, estuvo bien, no así el aguante del trade. Pero bueno, cositas que pasan. Bueno, eso es todo, no hay más nada que mirar, realmente. El precio fue raro el movimiento de hoy, en un minuto, en 15, no está tan raro, la verdad que hizo lo que podía hacer, reaccionó en un bloque, reaccionó en otro y decidió dirección, eso estuvo más que bien. Bueno chicos, lo dejamos el video ahí, no se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal, en la descripción les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan sumar, siempre sabiendo que Telegram es la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 horas, a las 10:30 horas a través de Zoom, ¿sí? Pasamos el link a el Telegram para que todos se puedan sumar gratuitamente y entender un poquito el análisis que hacemos, las zonas de posible reacción y lo que tendría que pasar para que el precio nos demuestre una dirección de mercado. Bueno chicos, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta luego.